por eso quería comentarles brevemente qué es lo que me llevó a trabajar con niños y niñas, porque ustedes saben que este trabajo y esta vocación no es común, más bien las personas que vamos por esta área tuvimos como un clic en nuestra vida, en nuestra historia personal, familiar o algún hecho específico, algo que nos motivó a adentrarnos en estas profesiones. A veces desde el área legal, psicológica, médica, pedagógica, desde cualquier espacio en el que estemos trabajando por la... En mi caso, les voy a contar así muy brevemente, más o menos tenía 15 años cuando por un tema así solemnemente escolar, visité un hogar infantil de niñas. En este hogar infantil habían cerca de 50 niñas, algunas niñas que habían sido rescatadas de calles, algunas niñas que fueron entregadas voluntariamente por sus familias que no las podían cuidar, incluso eran traídas de provincias a la ciudad. Habían algunas niñas huérfanas y todas convivían dentro de este hogar infantil que era dirigido por un grupo de monjas. Habían realmente discursos de historias muy tristes, fuertes, desgarradoras, pero lo que a mí me impactó y fue cuando yo creo que fue el inicio para que yo pueda entrar en estos temas, era ver su rostro lleno de desesperanza. Yo creo que solo las personas que hemos trabajado y hemos tenido contacto con estas situaciones entendemos a lo que me estoy refiriendo. Todas las personas que estén aquí conectadas, que están escuchando, que han trabajado con niños y niñas, en muchos casos víctimas, van a entender que cuando ustedes escuchan las necesidades que ellos tienen, muchas veces hablan desde la desesperanza, ya no les queda nada. A veces nos cuentan a nosotros como profesionales como un último intento de conseguir algo, pero luego de haber pasado un largo camino que les ha dejado marcas ya en su vida. Les pido mientras yo hablo, escriban en el chat general o en el chat privado, como ustedes prefieran, cuál fue la experiencia, la situación o el hecho que les motivó a ustedes a trabajar en temas de niñez. Porque al final esto es un encuentro de aprendizaje mutuo y el saber cómo las personas nos vamos sumando a estas causas es importante para nosotros. Entendería que también para María Fernanda, que siempre está organizando esto, es importante saber cómo llegamos las personas y los profesionales a estas áreas. Entonces, mientras yo hablo, por favor, en el chat privado, si prefieren, cuéntenme qué fue lo que les trajo hasta aquí. Ok, regreso. Como les decía, esta situación que yo viví con el grupo de niñas fue realmente el inicio para que yo posteriormente estudié psicología, para que posteriormente hice un voluntariado en más hogares infantiles, trabajé con los niños en Solca. Es decir, es muy importante y apelo a eso a ustedes, que ustedes tengan su causa, su motivación real para trabajar en estos temas, porque no es un trabajo común, no es un trabajo de, muchas veces me pasa, ¿no? En otras instituciones no es un trabajo, por ejemplo, de ingeniería, no son temas comunes, son temas en donde no solo se necesita la ciencia y la capacidad técnica, que estoy segura que ustedes la tienen, sino también la capacidad humana de entender al otro, a quien yo tengo que estar a su servicio. Entonces, cuando uno a veces tiene como todas las comodidades o todas las situaciones resueltas en su familia, no se da cuenta que existe otras realidades y a esas realidades son a las que nosotros debemos llegar en la medida de nuestras capacidades para poder implementar un cambio en la sociedad, al mundo que queremos construir, porque ese es el mundo que queremos construir, un mundo adecuado, un mundo apropiado para nuestros niños y niñas. A ver, voy a leer lo que está en el chat privado. A ver, dice, yo soy abogada de familia, porque mi papá nos dejó de chiquitos y nunca le dio un Sí, dólar a mi sí, mamá. sí, sí. Gracias. Estas situaciones son temas, como les digo, personales, porque son los que nos llevan. Yo decidí ser psicóloga, a ver, porque fui víctima de abuso sexual en mi adolescencia. Miren ustedes, comencé a trabajar con niños por un tema económico, porque me asignaron ese trabajo, pero quiero aprender. Está bien, también hay el campo para las personas que a lo mejor se encontraron con esta situación, pero quieren aprender. Comencé a trabajar con niños porque mi hermano fue diagnosticado con autismo y no lo trataron bien en la escuela. Miren estas realidades tan diferentes que tenemos. Bueno, hay más, luego los leo. Pero miren, estas situaciones, generalmente más personales y familiares, que nos traen a este campo, nos permite el día de hoy conversar. ¿Y por qué es importante esto?
Porque ya que estamos de este lado de la cancha, decidimos estar de este lado de la cancha, vamos a prevenir y proteger las infancias y adolescentes. Entonces ahora tenemos que saber quién es nuestro equipo. Si estamos en este lado, ¿quién es nuestro equipo? Yo les pido que se vean entre ustedes, veamos la pantalla. Esos nombres y estas personas que estamos conectadas son el equipo con el que vamos a trabajar. Porque entre abogados, entre psicólogos, entre padres y madres de familia, entre nosotros estamos aquí para construir un mundo apropiado para los niños y las niñas. Muchas veces esperamos, obviamente, que tienen obligaciones del Estado, pero a veces desde nuestros propios espacios podemos generar cambios importantes en las realidades para la niñez. Ahora les pregunto, porque claro, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿A dónde apuntamos como profesionales cuando trabajamos en estos temas? De cajón, apuntamos a un mundo donde todos los niños, niñas y adolescentes vivan libres de violencia, de explotación, de abuso, de negligencia y de prácticas nocivas. Eso es, todos lo sabemos, son principios que se nos indican, que se trabajan siempre en los talleres. Lógico, niños, niñas y adolescentes que vivan en un mundo libre de violencia. Pero ¿ustedes creen que eh, basta con vivir en un mundo libre de violencia? A mí, como profesional y experta en estos temas, les digo que no es suficiente. No es suficiente alejar o proteger. Tenemos que hacer más, porque si no, no estaríamos apuntando a un cambio en los paradigmas de las sociedades. Ustedes ven que nuestra sociedad son cada vez más complejas, incluso para el mundo de los adultos. Imagínense para el mundo de los niños y de las niñas. Han escuchado probablemente algunos de ustedes la categoría de sociedad líquida del sociólogo Bauman, que él habla que las relaciones en las sociedades actuales son más fluidas, son más intermitentes. Existe una precariedad en los vínculos. Cada vez las sociedades son más individualistas. Entonces, esta es la sociedad que tenemos como adultos, sociedades individualistas, sociedades competitivas, precarias en los vínculos, y esto a los adultos nos afecta. Imagínense ustedes las relaciones de niños y niñas, porque además todo esto nos lleva a una sociedad, como se suele decir sociológicamente, a una sociedad del desperdicio. Es mejor desvincularnos rápido de sentimientos o de relaciones que pueden generar dependencia. Entonces uno ya ve que está sintiendo un apego o se está sintiendo formal en algo y lo dejamos. Nuestros hábitos actuales nos tienden a desconectar como sociedad, cuando el principio básico de la humanidad es justamente la comunidad, porque eso es lo que necesitamos para poder avanzar. Sin embargo, no es lo que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, entonces, con este contexto, ¿cuál sería el mundo apropiado para los niños y las niñas? Vamos a trabajar, miren, como yo como psicóloga, después de trabajar como psicóloga, creemos un proyecto de vida. Imaginemos, o sea, ustedes, cada uno desde su posición, imaginemos que todas las personas, desde un inicio, podrían desde el inicio de su vida cubrir todo lo necesario para vivir en ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, Fernanda, no sé si puedes adelantar un poquito, por favor. Más, más. La siguiente. Exacto. Ojalá alcancen a leerlo. La anterior. Miren, imaginemos, porque no es nada difícil, no es nada del otro mundo, pero imaginemos que todo esto sucediera. Primero, que antes de que nazca una persona, la familia tiene acceso completo a servicios básicos y vivienda digna, que es algo lógico, que uno esperaría. Además, en esta familia, las condiciones laborales están transversalizadas por un enfoque de género. Hombres y mujeres tienen similares condiciones para el cuidado de sus hijos y de sus hijas, sin que se ponga en riesgo los ingresos de las mujeres. Porque, ¿qué pasa? Y todos sabemos cuáles son las leyes actuales que nos rigen. ¿Qué sucede frente al embarazo, el momento ya del parto, el nacimiento del bebé? ¿Cuáles son las condiciones para los padres? ¿Cuáles son las condiciones para las madres? Quienes terminan perdiendo empleos, oportunidades, donde se da un atraso en el desarrollo laboral de independencia de las mujeres. Claro, todo esto, ¿por qué? Porque no hay una política pública transversalizada por un enfoque de género real, material, que uno con su pareja diga, vamos a traer un niño al mundo, una niña al mundo, vamos a planificar nuestro embarazo, además, porque yo ya tengo servicios básicos, tengo mi vivienda digna, tengo un trabajo en donde voy a lograr conciliar mi trabajo con la maternidad y la paternidad, planifico un embarazo, es un embarazo deseado, además, o sea, lo planifiqué, lo deseé,
Para esto he recibido información de derechos sexuales y reproductivos, es decir, el Estado en su momento llegó a mí y me brindó la información necesaria. Entonces yo con todo conocimiento, con mi pareja, con mi familia, decido traer una nueva vida. Entonces resulta que en este embarazo, además, imagínense ustedes, el Estado me da una buena atención prenatal, una atención médica prenatal adecuada, efectiva, oportuna. Llego al momento de mi parto y en el momento de mi parto recibo un parto libre de violencia obstétrica, porque ustedes saben, la violencia obstétrica lamentablemente es una práctica demasiado común dentro de los hospitales y los centros de salud, demasiado común, eh, y no solo miren en los sistemas públicos, también en los sistemas privados, en donde convierten muchas veces el parto en un evento triste, doloroso, incluso traumático, que no deja una satisfacción como debería ser, porque es parte de un proceso de protección a la niña. Pero bueno, digamos que en este caso sí, hay un parto adecuado, libre de violencia, en óptimas condiciones de salubridad. Una vez que nace el niño o la niña, se puede asistir a inscribirlo legalmente en el registro civil, garantizamos su derecho a la identidad, porque además es importante garantizar su derecho a las identidades. Posteriormente, las madres, sea a través del sistema de salud pública, cuentan con un apoyo para la lactancia materna, porque ustedes conocen, a lo mejor un poco más las mujeres, espero que los hombres también, pero a lo mejor un poco más las mujeres, que el tema de la lactancia materna no es fácil, porque puede decirse, es parte de, tuviste un hijo y la lactancia es natural. No, no siempre es natural, muchas veces es muy difícil, muchas veces no se puede conseguir, pero imagínense ustedes que yo después de que tuve un bonito parto en un hospital público, viene una asesora a lactancia a ayudarme para que esto fluya. Imagínense todo ese vínculo positivo que le voy dando a esta nueva vida. Es totalmente diferente y no es tan difícil de hacerlo, cuando existe obviamente el interés de hacerlo. Después, ya ha pasado la época de lactancia, tengo que regresar a trabajar, cuento con centros de desarrollo infantil para que me apoyen en el cuidado de mi hijo, porque ustedes saben que los centros de desarrollo infantil del Estado tienen jornadas largas para poderlos cuidar por varias horas, para que sea un real apoyo en justamente en la maternidad, para que las mujeres reingresen y los padres reingresen, retornen normalmente a sus jornadas laborales. Contamos con unidades educativas en todos los espacios territoriales, además, que tienen recursos humanos y recursos materiales para una educación de calidad e inclusiva. O sea, hasta ahora no he dicho nada del otro mundo. Es algo que está contemplado en la ley, en la norma, es algo que por lógica todos sabemos que debería pasar. Esto es el mundo que necesitamos, pero no solo en el libro. Por eso es que para mí es importante estos espacios, porque estoy seguro que ahí atrás hay abogados, hay educadores, hay ingenieros, hay padres, madres, choferes, lo que tengamos la posibilidad, vamos a ir escuchando para ir introyectando lo que necesitamos. En todo esto que tenemos de escuelas, que hemos sido bien atendidos, que nuestros hijos e hijas han sido estimulados, además tenemos un servicio médico completo que nos provee de vacunas al tiempo, porque hemos sabido cómo se padece muchas veces, los padres y madres de familia que están de acuerdo con el tema de las vacunas han esperado meses por una vacuna, haciendo filas, con mucha incertidumbre. Eso no es un sistema de salud que les esté garantizando la tranquilidad. Pero digamos que tenemos vacunas, que tenemos medicina preventiva, que tenemos diagnósticos y tratamientos a tiempo y con profesionales que además estén preparados para atender a niños y niñas. Contamos con, miren, esto es importante, contamos con servicios de atención psicológica, de trabajo social y orientación familiar para apoyar en el proceso de crianza positiva de las familias. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras familias vienen de un proceso en donde la violencia era parte de la crianza. Entonces, si lo que queremos es transformar este mundo para que sea un mundo más apropiado, que sea el mundo apropiado para los niños y las niñas, tenemos que eliminar ese tipo de situaciones. Pero no porque sepamos que hay que eliminarlas, se van a eliminar. Muchas familias necesitan un apoyo y ese apoyo es un apoyo de orientación familiar, de una psicóloga para tratar sus propias situaciones, sus propios traumas posiblemente. Necesitamos trabajo social que me ayude, que me indique, porque posiblemente ya yo soy mamá, yo soy papá, a lo mejor son los abuelos los que están criando, pero cualquier situación son los tíos, la madrina, porque esas son nuestras realidades, la persona que está criando, no sé cómo hacer, pero tenemos un sistema público
que me abastece de los profesionales que me visitan y me dicen, a ver, tranquila señora, tranquilo señor, este no es el camino, el castigo no es el camino, vamos a tomar estas situaciones, me enseñan estrategias de crianza. Esa realidad de ese niño y esa niña van cambiando. A todo esto sumemos que el Estado debería estar garantizando campañas publicitarias, porque es necesario sacar de nuestras sociedades y nuestra cultura todavía el tema del machismo, que yo sé que a mucha gente le cansa, pero debería cansarnos vivirlo, no escucharlo. Entonces, hasta que no logremos de verdad que exista una eliminación de las prácticas machistas, pues bueno, el Estado debería estar, que si yo prendo la televisión, que si mis hijos prenden la televisión, que si salgo a la calle, que existan vallas publicitarias, que existan propagandas, que existan programas educativos que me ayuden en este tema, que me ayuden a ir eliminando las prácticas machistas de la interacción que tenemos como familia y como sociedad. Uno tiene que pensar, ya todo esto digamos que está cubierto. ¿Qué pasa en las ciudades? ¿Qué pasa en los territorios pequeños? Tienen que haber espacios recreativos, porque es obligación del Estado. Pero además, espacios recreativos adecuados según la edad cronológica, porque uno a veces va y dice, ah, sí, hay un parque. Pero ¿qué sucede? El parque tiene juegos infantiles para niños muy pequeños, hasta niños y niñas de 5, 6 años, 7 años. Y también tienen derecho a ir los niños que son más grandes. Entonces, cuando uno construye, por eso les digo, si está atrás un ingeniero escuchando, no sería maravilloso, para que desde su espacio diga, ok, vamos a construir un espacio recreativo y este espacio recreativo va a estar adecuado a los niños, niñas y adolescentes en sus diferentes etapas cronológicas y además para que ellos puedan tener este acceso y este pleno goce de su derecho. Deberíamos tener bibliotecas gratuitas de fácil acceso para los niños y las niñas, porque en la mayoría de las ciudades, cantones, tenemos bibliotecas, pero ¿cuán fácil es el acceso? ¿En qué horarios están abiertos? ¿Cuáles son las reglas? En algunas bibliotecas yo he visto que ponen, se solicita supervisión de un adulto. Entiendo la lógica en ciertas edades, pero también hay espacios en donde podrían acceder niños y niñas y no los tenemos. Y no, repito, hasta que no se cansen, por favor, pero no son situaciones difíciles de conseguir. ¿Qué más necesitamos para construir este mundo? Espero que estén ahí mapeándolo ustedes en su cabeza. Necesitamos espacios deportivos, pero seguros, espacios en donde sepamos que nuestros hijos, nuestras hijas, los niños y las niñas de nuestra comunidad pueden ir a disfrutar, porque además es ahora mucho más con la sociedad, con la situación caótica que estamos viviendo como país, mucho más se necesitan estos espacios deportivos seguros para nuestros niños y nuestras niñas. ¿Qué necesitamos como básico, por ejemplo, en el Ecuador? Porque aquí la gran población, la mayoría de la población, se transporta en sistemas públicos. ¿Tenemos transporte público seguro para que se movilicen nuestros niños y nuestras niñas? No. Seamos honestos desde nuestros espacios, reconozcamos, veamos, a lo mejor ustedes tienen vehículo, les felicito, yo en mi espacio, yo vivo en Galapa o realmente me muevo en bicicleta, no pasa nada, pero ustedes que están en las ciudades, yo quisiera que se pregunten, ¿ustedes mandan en paz? O sea, dicen, esos niños, esas niñas, ven subirse al bus y ustedes dicen, seguro llegan bien. Estoy segura que no. Quien tiene conciencia va a decir que no. ¿Por qué? Porque los espacios en el transporte público no están adecuados para los niños y las niñas. No solo por el tema de robos, el tema de acoso, ustedes saben el tema de secuestro, o sea, es gravísima la situación, porque no hay políticas públicas que tengan el enfoque de niñez para que se exija en todos lados, eso es lo importante, y que eso es a lo que quiero llegar, que desde cada espacio se exija lo que se pueda mejorar. La alimentación para nuestras niñas, no, yo sé que ni para los adultos, muchos no tenemos los adultos y a veces se nos dificulta darles también a nuestros niños y a nuestras niñas. Pero eso es algo que se debe garantizar como sociedad, como Estado y como familia, una alimentación nutritiva. Como decían antes la compañera que estuvo en la conferencia anterior, nuestros niños y nuestras niñas son escuchados cuando son atendidos. Más adelante les voy a comentar, yo conversé antes de el día de hoy reunirme con ustedes, conversé porque además tengo la posibilidad, estoy trabajando en un lugar en donde tengo acceso a muchos niños y niñas y me cuentan cada cosa, pero yo conversé con ellos y ya les voy a decir el tipo de ejemplos que ellos me ponían. Pero ustedes pregunten, no voy a ahondar en esto porque el tema de ser escuchados ya lo manejó muy bien la compañera, pero eso es fundamental, eso es parte del mundo adecuado para que nuestros niños y nuestras niñas crezcan y se desarrollen.
tenemos programas de protección, porque ya, así tengamos todo cubierto, habrá situaciones, habrá familias, habrá casos en donde existan situaciones de violencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como Estado? Intervenir con programas de protección, pero los adecuados, el que tengamos los servicios adecuados y que además sea una atención oportuna. ¿Tenemos el acceso a la justicia adecuado? Tampoco. Eso debería tener. Le estoy hablando, a ver, del mundo que debería existir. Debería existir un acceso a la justicia adecuado. ¿Por qué? Porque vemos lamentablemente en muchos casos juicios de alimentos, por ejemplo, que es algo fundamental, algo que debería salir lo antes posible. Juicios de alimentos están detenidos, no sé si en todos lados, pero yo les hablo aquí, o sea, de mi realidad, la que conozco muy de cerca, a veces hasta por 2 años. 2 años para una audiencia. Entonces, imagínense si en este mundo vamos a hablar que nuestros niños y nuestras niñas se están criando con pleno goce de sus derechos. Pensémoslo por ahí. ¿Existe un respeto a las identidades culturales? Tampoco. No vamos a andar mucho en eso, pero vamos como poniéndolo en el contexto. Y una de las situaciones que es fundamental, sobre todo en el Ecuador continental, es que se debe eliminar el trabajo infantil. El trabajo infantil no solo expone a los niños y a las niñas de situaciones graves por el mismo trabajo, porque yo veía cuando estaba por afuera, justamente veíamos el trabajo infantil, por ejemplo, de niños en ladrilleras. Imagínense lo fuerte que eran niños de 8 o 9 años trabajando en ladrilleras. Vemos el trabajo doméstico en el que son enviadas las niñas, muchas veces desde las provincias en el oriente. Teníamos un alto número, un porcentaje alto que eran enviadas niñas de 10, 12 años a las ciudades para trabajar en empleo doméstico. Imagínense todas las condiciones en las que vivían, los sufrimientos, las vivencias, la violencia que pasaba. Entonces, esto es fundamental eliminar. El trabajo infantil debe ser eliminado si queremos tener un mundo apropiado para su desarrollo. Con todo esto que les he dicho, como les dije, no es nada mágico, no es nada imposible, no está fuera de las posibilidades estatales, sociales, familiares, es el deber ser. Es como un catálogo del deber ser. Ahora les pido que a cada uno desde su profesión o desde su espacio de trabajo nos situemos en el área que nos corresponde. Si yo soy personal salud, educación, cuidado infantil, atención psicológica, también tenemos servicio legal, trabajo social, lo que les he hablado, por ejemplo, publicidad, comunicación, si soy chofer, si trabajo en inspectoría de trabajo, en áreas judiciales, si soy política, trabajo en el registro civil, si doy actividades extraescolares, cuidados familiares, si soy entrenadora, si trabajo en los GATS municipales. Es decir, yo apelo a que desde cada espacio en donde ustedes estén, comiencen a transformar las prácticas de la intervención individual. Lo ideal sería que obviamente los cambios vengan grandes, que sean notorios. Pero como eso es un poco más difícil y no se evidencia a corto plazo, lo que sí se evidencia a corto plazo es mi trabajo individual, el impacto que puedo tener en un niño o una niña que por mi situación personal o profesional yo estoy conociendo, ahí puedo tener una incidencia. Ya eso es lo que apelo. Pero para llegar a eso, ¿qué es lo que hoy les voy a pedir? Que así que eliminemos de nuestra mala práctica, porque es muy mala práctica, es la visión adultocéntrica. Chao. O sea, hoy les pido, chao, visión adultocéntrica. ¿Por qué? Desde ahora en adelante ustedes, cada interacción que tengan con un niño o con una niña, van a concientizarla. Van a identificar si en sus relaciones ustedes manejan esta visión adultocéntrica. ¿Por qué? Porque este relacionamiento es el primer obstáculo en el ejercicio de derechos de niños y niñas. Obviamente los adultos nos vemos más grandes físicamente que los niños y que las niñas y asumimos que nuestras interacciones tienen que ser unidireccionales. Es decir, no vemos al niño o a la niña como un sujeto de derechos a quien yo tengo el deber de escuchar y proteger, el deber de escuchar y proteger. No, sino que lo que yo veo es como el niño y una niña en una escala inferior y un sujeto a tutelar. Espero que la mayoría que estamos ahorita conectados ya hayamos dejado esta mala práctica, pero si no lo hemos hecho, es el momento de concientizar mis discursos y mis acciones, porque caso contrario, voy a olvidar que los niños, las niñas y los adolescentes tienen los mismos derechos que yo. Voy a caer en la minimización de sus ideas y de sus propuestas. Terminaría
descalificaría sus necesidades, sus sentimientos, no los escucharía, no les permitiría expresarse, y todo esto llevaría a que los niños y las niñas consideren que sus derechos están condicionados, y eso no es lo que queremos. Por ejemplo, como les decía, yo para hablar el día de hoy con ustedes, me reuní con algunos niños y niñas y les preguntaba cómo se sienten en sus relaciones con sus adultos, sean papás, las maestras, y qué les gustaría a ellos recibir de nosotros como adultos. Miren lo que me decía. Una niña de 8 años me dice que le molesta cuando se enferma, porque le llevan al pediatra. Y cuando está en el pediatra, el médico solo le dirige la palabra a su mamá. Nunca le pregunta a ella qué le duele, sino que todo le pregunta a la mamá. Entonces ella me dice, yo me siento invisible, porque a veces mi mamá no le explica al médico lo que a mí me molesta, lo que a mí me duele. Pero yo quisiera que me pregunte a mí, pero para el médico es como si no existiera. 8 años tiene la niña. Entonces yo dije, tiene absoluto, porque es una mala práctica adultocéntrica. ¿Quién es el enfermo? O sea, a los adultos no nos pasa eso. Digamos que yo voy acompañada de mi hermana y el médico dice, ¿quién está mal? Digo yo. El médico me va a preguntar a mí, no le va a preguntar a mi acompañante. El médico a mí sí me ve como una igual y me dice, a ver, qué le duele, dónde le duele, qué siente, desde cuándo. Pero cuando resulta que es un niño o una niña, el médico se dirige al adulto. ¿Por qué? Porque no logra ver como igual al sujeto que tiene ahí, al niño o a la niña, no lo ve como igual, lo ve como un inferior. Entonces, imagínense qué revelador y qué enriquecedor que uno logre identificar estas situaciones, que niños y niñas pequeños puedan expresarse de esta manera y nos digan a nosotros, hey, yo soy la enferma, a mí pregúnteme, yo le voy a decir dónde me duele. Otro niño, le escogí como las cosas que más me llegaron porque dije, tienen toda la razón. Le preguntaba y otro niño me decía, porque yo les decía, por ejemplo, si pudieran ustedes reunirse con el alcalde o la alcaldesa de su ciudad, ¿qué le pedirían? Un niño me dijo, yo le pediría veredas. Veredas. Cualquiera diría, van a pedir programas, van a pedir juguetes, parques. No. El niño me dijo, yo le pediría veredas. Le dije, a ver, explícame más para entenderte. Entonces el niño me dice, yo vivo como a 12 cuadras de mi escuela. Y en esas 12 cuadras hay cuadras que tienen vereda y cuadras que no, pero la mayoría no tiene. Entonces me toca estar subiéndome y bajándome de la calle. Eso me pone nervioso, me dijo. Digo, ¿por qué? Porque a su primo, poco menor, claro, yo era como de 10 años, pero él me dice, a mi primo le atropelló una moto. Entonces, cada vez que yo voy y vengo de la escuela, tengo nervios de subirme y bajarme de la calle. Ustedes digan, es muy difícil que un alcalde o una alcaldesa o el que dirige una parroquia o un cantón construya veredas dentro de sus espacios. No es nada del otro mundo. Y esa vereda, miren, esa vereda o esas 12 veredas que el niño necesita de su casa a la escuela, podrían cambiar la vida del niño, porque él dice, yo no voy bien a la escuela. Solo de saber que tengo que ir a la escuela, me pongo nervioso. Entonces, ese niño no solo está su integridad psicológica afectada, sino su derecho a la educación, porque ese niño va con ansiedad, va liberando cortisol, ni bien se levanta, me toca ir, me voy caminando, voy liberando todo lo negativo que puedo, llego a la escuela, pero ya llegó mal, por unas veredas. Entonces, ¿estamos realmente nosotros como profesionales desde nuestros espacios cumpliendo con nuestras obligaciones? Yo pienso que no, pero para eso estamos. Si ustedes me dicen, no, sí, estamos en una buena sociedad, tenemos lo que es necesario, díganme con toda confianza. A ver, lo último que me contaba un niño de 11 años, que también me pareció muy importante. Él me decía que él pasaba las tardes con su abuelo porque su mamá y su papá trabajaban. Entonces él pasaba las tardes con su abuelo. Un día tuvo una situación con la maestra, quiso mal una tarea y que la maestra le gritó muy feo. Entonces él me dice, yo le conté a mi abuelo, que mi abuelito me dijo, yo le conté a mi abuelito que la maestra me gritó por esa tarea. Y ¿sabe lo que me dijo? Me dice, no, ¿sabe qué me dijo, profe? Ay, agradece, en mi época hasta nos pegaban los maestros. Y entonces yo digo, ¿y qué pasó? Dice, el niño me dice, yo ya no le dije nada más, porque mi abuelo me dijo, agradece, en mi época hasta nos pegaban. Claro, probablemente quiero entender que no fue
la mala fe del señor. Sin embargo, esa visión de él como adulto, de no entender el dolor de su nieto, la decepción de su ese trabajo que a esto no le gustó y que a lo mejor pudo haber sido mejorado, pero mire, un trabajo que a lo mejor pudo haber sido mejorado no fue valorado por su maestra y también luego desvalorizado por su abuelo, porque a lo mejor el abuelo pudo haberle dicho, a ver, tráeme para revisar, a lo mejor qué pasó, veamos, y si no es así, vamos a hablar. Pudo haber otro tipo de apoyo y de intervención, pero no, le dijo, agradece que no te pegaron. Entonces, aquí vemos cómo este adulto invalida los sentimientos de su nieto en este caso, y además eso va probablemente a generar la pérdida del vínculo afectivo con su nieto, porque díganme ustedes, ¿va a venir luego este niño a contarle a su abuelito alguna otra situación que le pase cuando el abuelo tuvo esa invalidación y ese desdén con sus sentimientos? Es muy difícil. Entonces, yo sí les digo que nosotros como adultos lo que necesitamos, porque estas prácticas son a diario, o sea, como personas y como profesionales, estoy segura que ocurren frecuentemente las interacciones con niños y niñas. Esto lo que hacemos es interrumpir el proceso de desarrollo de pensamiento crítico. O sea, no estamos ayudando a nuestros niños y a nuestras niñas cuando tenemos ese tipo de posiciones, ese tipo de acción. ¿Cuál es nuestro deber entonces? Porque si soy educador, debo conectar con mis estudiantes. En un ejemplo, para yo poder transmitir conocimientos, tengo que conectar con mis estudiantes. Debo saber que mis estudiantes, cada uno viene de una realidad diferente. No todos han dormido, no todos han comido, no todos saben leer y escribir. Y esa es mi población. No, esa es mi población. Y la tengo que aceptar. Y tengo que conectar. Y tengo que establecer una relación sólida, porque eso va a garantizar su derecho a la educación. Si soy abogado de familia, como me decía la compañera, que miren, que es abogada de familia, porque ella vivió una niñez con un padre ausente, y eso a ella me imagino que le llegó, y por eso decidió ahora trabajar en estos temas, en temas de familia, porque ella vivió esa carencia. Entonces, si yo soy abogada de familia y tengo que me contratan para alguna causa, obviamente, tengo que trabajar, no me cuesta mayor cosa, si es un tema de niños y niñas, conversar con el niño y con la niña. O sea, involucrar en el proceso, porque muchas veces los adultos estamos cargados de coraje, de rencillas, a veces de venganza, o a veces ni siquiera sabemos lo que queremos, porque así somos los adultos. Entonces, no podemos iniciar un proceso legal, que además son largos, son desgastantes, son revictimizantes, y comenzar un proceso judicial solo con la visión de los adultos, cuando al final se van a decidir cosas de niños y niñas, sería una responsabilidad como profesional. Soy abogada, me contratan para algo, ok, vamos, déjenme conversar con sus hijos, solo quiero saber su posición. No digo que les vamos a consultar estrictamente, porque obviamente depende de la edad cronológica y la capacidad de entendimiento de los niños, pero podemos consultarles para saber cuál es su posición y cuál es su sentimiento antes de que a lo mejor nosotros iniciemos una batalla legal campal en donde nos damos cuenta ya en la mitad del camino o al final que nos llevamos en el proceso el bienestar de los niños. Entonces, bueno, vamos cerrando un poco el tema, porque ya sabemos que el tiempo es controlado, que los análisis de niñez son largos, pero ¿qué es lo que yo quiero compartir y dejar el día de hoy en ustedes? Primero es ponerlos a pensar. Espero que ahorita, yo sé que es viernes, que están cansados, que todavía se van a sus actividades sociales, pero ¿qué es lo ideal que yo quisiera que al menos, déjenme ver cuántos estamos, ya 38, que al menos de las 38 personas que estamos ahorita conectadas, ¿qué es lo que yo esperaría? Que nos levantemos, nos desconectemos de la conversación y nos levantemos, y si tenemos niños y niñas cerca, nos acerquemos, valga la redundancia, y les preguntemos, pero muy naturalmente, nada así muy forzado, sino muy naturalmente, preguntarles, de acuerdo a su edad cronológica y a su capacidad de entendimiento, preguntémosle cómo se sienten cuando van, cómo se sienten cuando han hecho una travesura y un adulto les corrige, porque eso pasa muy frecuentemente. ¿Cómo se sienten en relación a sus maestros? Un poco con lo que les he contado. ¿Cómo se sienten cuando caminan por las calles de su ciudad? ¿Cómo se sienten cuando se suben un bus? Cuando quieren hablar con ustedes, adultos, y nosotros estamos ahí en el teléfono y no les escuchamos. Entonces, ¿cómo se sienten cuando les dice sí, después, y después a veces no llega? Pregúntenles cómo se sienten. Y es más, les aconsejo, que eso ya lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más. Agáchense o siéntense al nivel de ellos, porque seguramente les ha pasado a ustedes que,
conversan con una persona más alta, porque nuestra sociedad además ecuatoriana somos bajitos, y cuando uno está conversando con alguien más alto, uno se siente nervioso, porque al final otra persona está encima. Uno se siente nervioso, a veces con un poco de vergüenza, se siente observada y es súper incómodo. A uno como adulto que ya tiene todas las capacidades para relacionarse, uno se siente incómodo. Imagínense los niños y niñas. Esa es nuestra visión adulta. Desde nuestra visión adulta estamos acá arriba y les decimos lo que tienen que hacer allá abajo, como si fuéramos, estuviéramos en dos escalones diferentes. Y no es así. En cuestión de derechos, que es lo importante y que es lo que ustedes tienen que saber, en cuestión de derechos estamos en el mismo escalón que los niños y las niñas. No hay diferencia. Es más, niños y niñas tienen más derechos que los adultos porque obviamente son un grupo de protección. Entonces, si estamos en el mismo escalón, les pediría que lo hagamos de manera material también. Agáchense, conversen con él y pregunten para que ustedes vean cómo fallamos como sociedad, cómo este adultocentrismo nos hace equivocarnos en nuestras prácticas, en tomar decisiones equivocadas, porque es el momento de cambiar estas relaciones. Primero, nuestro entorno inmediato. Después, en el plano laboral y en adelante, en cualquier posición que yo esté, primero voy a tomar esta decisión viendo el impacto que va a tener en las infancias. Y repito, porque realmente, como me ha llegado tanto, dudo que esté algún ingeniero o ingeniera en este grupo, pero ojalá estuviera, o a lo mejor alguno de ustedes tiene un hermano, una hermana, alguien que trabaje en este tipo de espacios, díganles. Cuando ustedes hagan desde una obra que se hace en las ciudades, tienen que pensar en los niños y en las niñas, porque un adulto de alguna manera puede defenderse, pero lo que necesitamos proteger es al niño y a la niña. Tenemos que crear el mundo para ellos. Los adultos nos podemos adaptar a un mundo de niños y niñas, pero no forcemos a que los niños y las niñas se adapten a nuestro mundo, porque generamos daño. Y en estas edades el daño es diferente al que cuando uno ya tiene las capacidades para resolver los problemas. En esas edades el mundo se nos complica y puede crear estos traumas, estas huellas psíquicas que sí llevamos de adultos y que seguramente todos tenemos aquí alguna y que sabemos que duelen y que no quisiéramos que si nos interesan los niños y las niñas y nuestros adolescentes, por supuesto, no quisiéramos que a ellos les pase lo mismo. Entonces, si yo hago un cambio desde mí, desde mi persona, desde mi posición, estoy segura que el próximo año que Fernanda nos reúna nuevamente, que ya está mucho más grande, que eso es a lo que aspiro, es más, podríamos, Fernanda, generar una jornada solo para comentarnos las mejoras que hemos visto. Mire, yo estaba trabajando como abogada de familia y he comenzado a incluir en mi práctica el retirarme la visión adultocéntrica, el centrarme más en las necesidades de los niños y las niñas. Y yo veo que de los 30 procesos de familia que he hecho en este año, hay un aumento en el éxito y en los resultados de al menos el 80%. Imagínense si el otro año pudiéramos hacer eso, como un conversatorio entre todos, o decir, mire, sí, yo soy psicóloga del Ministerio de Salud, comencé a empatizar un poco más, a escuchar más a los niños, a las niñas, no tanto al adulto y sus prejuicios, y realmente conseguir cambios en la dinámica familiar. Es decir, podríamos tener un concejal en la siguiente jornada diciendo, sí, ¿sabe qué? A mí me comentaron que es importante quitarnos esta visión, concentrarnos en el mundo apropiado para los niños y las niñas. Yo como concejal hice una propuesta en mi ciudad y hemos creado un parque más inclusivo, o de verdad hemos creado espacios adecuados, algo que para mí es fundamental, que yo he visto y muchas veces lo he dicho, que deberían existir espacios de apoyo extraescolar para los estudiantes, porque las familias ecuatorianas trabajan jornadas completas y cuando los niños y las niñas salen de las escuelas, muchas veces pasan solos, solas en casa, cuando llegan la noche progenitores, eso crea mucho conflicto porque hay que obviamente hacer tareas, revisar cuadernos y no todos sabemos. Y yo lo he visto que hay mucha violencia generada por el tema escolar, o sea, como de esto que se genera el conflicto. Entonces yo siempre desde los espacios que he estado he intentado decir, deberían haber espacios de apoyo extraescolar en las tardes para personas, para niños y niñas con dificultades de aprendizaje, por ejemplo. Imagínense la descarga de que un experto o una experta esté conmigo en la tarde ayudándome, apoyándome, reforzándome en mi situación. En la noche, cuando ya me veo con mi mamá y mi papá, mis tías, mis abuelitos, con la persona que me cuida, tengo resuelto el tema escolar. Ya solo me revisan, una firma, que bueno, me alegro, porque yo digo, a lo mejor no pueden ayudarles. Y eso me ayuda a mí en mi proceso de aprendizaje y ayuda a mi familia en el proceso de crianza.
no son costos grandes, no son situaciones complejas, y sin embargo lo que falta a veces es voluntad política. Pero cómo llegamos a esos espacios es a través de ustedes, a través de las personas que les interesan los niños y las niñas. Porque si no nos interesan y estamos en puestos estratégicos, porque también pasa mucho que a veces por cuotas políticas están en puestos estratégicos de niñez y no existe una verdadera vocación de ver cambios. Entonces ahí como que se complican las situaciones, ¿no? Porque existe un retroceso. Pero yo apelo al que sí, a la persona que está conectada y sí le interesan los niños y las niñas, apelo a que esas personas lleven estas ideas tan básicas, porque son ideas básicas, pero que no las estamos ejecutando. Entonces, llevemos estas ideas, ejecutémoslas y consigamos un mundo realmente apropiado para nuestros niños y nuestras niñas. Gracias, Fer. Muchas gracias, querido.